Al calamar, Vampiroteuthis infernalis, se lo suele llamar calamar vampiro. El propio nombre despierta de inmediato ciertas expectativas. Una criatura de las profundidades asociada con la oscuridad, la sangre y un comportamiento agresivo. Surge entonces una pregunta lógica. ¿Está justificada esta comparación? ¿Se alimenta de otros animales, utiliza su sangre o tejidos como recurso, y su modo de vida corresponde realmente a lo que comúnmente se entiende por vampiro? Para responder a estas cuestiones, es necesario separar las asociaciones visuales y culturales de la biología real de este organismo. Durante mucho tiempo, Vampiroteuthis infernalis fue descrito como un depredador de las profundidades. Sin embargo, esta imagen se formó mucho antes de que pudiera ser observado de manera sistemática en su entorno natural. La base de esta interpretación no fueron datos sobre su comportamiento, sino su apariencia externa y las condiciones del medio en el que habita. El cuerpo oscuro, las membranas entre los tentáculos, los órganos luminosos y su parecido general con otros calamares cazadores condujeron a una conclusión que más tarde resultó ser errónea. El propio nombre de la especie también contribuyó a consolidar esta imagen. El término latino infernalis, infernal o del infierno, no refleja propiedades biológicas del organismo, sino la percepción cultural de las profundidades oceánicas a comienzos del siglo XX. En aquella época, el fondo marino se concebía como un entorno hostil, donde la vida solo podía existir en formas agresivas y extremas. Cualquier organismo extraído de esas capas era automáticamente dotado de rasgos propios de un depredador. A esta confusión se sumaba el hecho de que durante mucho tiempo no fue posible clasificar a Vampiroteuthis infernalis de manera inequívoca ni entre los calamares ni entre los pulpos. Ocupa una posición intermedia entre ambos grupos de cefalópodos, lo que lo hacía aún más extraño desde el punto de vista de la sistemática temprana y reforzaba la tendencia a interpretaciones equivocadas. El tono rojizo de los ojos, mencionado con frecuencia en las descripciones, tampoco es un indicio de comportamiento agresivo. A las profundidades donde vive el calamar vampiro, prácticamente no llegan las longitudes de onda largas de la luz, y la percepción visual se da en un espectro extremadamente limitado. Esto genera el efecto de ojos rojos, que no está relacionado con ninguna característica conductual del organismo. Vampiroteuthis infernalis habita a profundidades aproximadas de entre 600 y 900 metros, en la llamada zona de mínimo de oxígeno. Se trata de una región del océano donde la concentración de oxígeno disuelto es extremadamente baja y el nivel de iluminación es prácticamente nulo. Para la mayoría de los cefalópodos, estas condiciones resultan inviables. Su estrategia de supervivencia se basa en la natación rápida, la caza activa y una elevada tasa metabólica, lo que requiere un suministro constante de oxígeno. En la zona de mínimo de oxígeno, este tipo de estrategia deja de ser eficaz. No existen concentraciones densas de presas y cualquier movimiento brusco provoca un aumento significativo del gasto energético. En estas condiciones, la ventaja evolutiva la adquieren los organismos capaces de minimizar su actividad y reducir el consumo de energía. El calamar vampiro siguió precisamente este camino. El tamaño del calamar vampiro también refleja esta adaptación. La longitud de su manto suele situarse entre 8 y 15 centímetros, y la longitud total del cuerpo rara vez supera los 30 centímetros. Sus dimensiones reducidas disminuyen el gasto energético y hacen posible la supervivencia en un entorno con un déficit crónico de oxígeno. A diferencia de la mayoría de los calamares, no caza ni persigue presas,
Sus movimientos son lentos y económicos, y su modo de vida no está orientado a la búsqueda de víctimas, sino al aprovechamiento de recursos que se encuentran de forma constante en la columna de agua. La base de su alimentación la constituyen partículas orgánicas presentes en el agua, restos de plancton, fragmentos de organismos muertos y otros componentes del detrito marino. Los estudios han demostrado que Vampiroteutis infernalis utiliza apéndices filamentosos especializados para recolectar estas partículas. La mucosidad que segrega el organismo las aglutina en acumulaciones compactas, que luego son dirigidas hacia la boca. El análisis del contenido estomacal confirmó esta estrategia alimentaria. En él no se encontraron restos de presas activas, característicos de los cefalópodos depredadores. La dieta del calamar vampiro no se basa en organismos vivos, sino en el procesamiento de materia orgánica en descomposición. Incluso su bioluminiscencia, durante mucho tiempo interpretada como un elemento del comportamiento de caza, cumple una función diferente. Los órganos luminosos se utilizan exclusivamente con fines defensivos. Ante una amenaza, el calamar puede generar destellos y nubes luminosas que desorientan al posible depredador y le permiten ganar tiempo para retirarse. La bioluminiscencia no atrae presas ni acompaña ningún ataque. La postura defensiva, en la que el calamar despliega las membranas y cubre su cuerpo con ellas, tampoco tiene relación con la agresión. Sirve para aumentar visualmente su tamaño y facilitar el camuflaje, reduciendo la probabilidad de un contacto directo. Visualmente, esta postura puede parecer amenazante. Sin embargo, su función es evitar el enfrentamiento, no atacar. Así, la imagen del calamar vampiro como depredador de las profundidades resultó ser consecuencia de interpretaciones superficiales y de la limitada información disponible en las primeras etapas de su estudio. En realidad, Vampiroteutis infernalis representa un ejemplo de adaptación altamente especializada a la vida en condiciones de escasez de oxígeno. Sobrevive no gracias a la velocidad, la fuerza o la agresión, sino mediante la minimización del gasto energético y una gran tolerancia a las restricciones del entorno. Esta especie demuestra que, en las condiciones extremas del océano, la evolución puede seguir el camino de la renuncia a la caza como estrategia principal. En la zona de mínimo de oxígeno, la ventaja no la obtiene quien es más rápido o más fuerte, sino quien es capaz de subsistir con el menor presupuesto energético posible. La historia de Vampiroteutis infernalis pone de manifiesto hasta qué punto la apariencia externa de los organismos de las profundidades puede resultar engañosa. Una forma intimidante no implica necesariamente una estrategia agresiva. En este caso, una apariencia inquietante oculta uno de los modos de existencia más económicos y pasivos entre los cefalópodos. Por ello, el calamar vampiro resulta de interés para la biología no como un depredador mítico, sino como un ejemplo de cómo la evolución adapta a un organismo a condiciones en las que las estrategias habituales de supervivencia dejan de funcionar. No contradice nuestra comprensión de los ecosistemas profundos, pero muestra que, en entornos extremos, la supervivencia es posible no solo a través de la agresión, sino también mediante una economía extrema de recursos.